Hola a todos y a todas, bienvenidos a esta tercera edición de Voces Ocultas. La verdad es que estamos súper contentas, emocionadas, Leti y yo, porque hemos hecho lleno absoluto, o sea, hemos tenido que abrir más plazas y eso, bueno, es sinónimo de que bueno, estamos haciendo un trabajo que os está gustando. Para aquellos que sois nuevos en Voces Ocultas, os queríamos explicar un poquito el proyecto, el propósito de este evento. Y es hacer un evento que tanto a Leti como a mí siempre teníamos en la cabeza y nos gustaría acudir nosotras como asistentes. Y al final dijimos, pues lo vamos a montar, ¿no? Un evento en donde se traten temas diferentes, con voces diferentes, voces ocultas, y donde se fomente ese pensamiento crítico, esa conciencia, esa reflexión y esa comunidad, ¿no? Entonces, creemos que lo estamos consiguiendo poquito a poco y eso también es gracias a vosotros, los que estáis hoy aquí, pero también las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, en nuestro podcast, que hemos estrenado un podcast y ha sido, bueno, pues, estupendo y ha tenido una muy buena acogida. Y esta idea que hemos construido Leti y yo, pues no sería lo mismo sin el apoyo de todas las personas que se han unido a este proyecto de una forma altruista, sin pedir nada a cambio y trabajando como los que más. Así que muchísimas gracias. Voy a leer porque hay tantas personas y marcas que se han unido que no me quiero dejar ninguna atrás. Tania Prego, Juan de Ártica, Gutiérrez Rolán, Noelia Uceira, Diana Fajardo, Nuria Castro y todo el equipo de Global Lingua, Lucía Ortega y Paco Lodeiro, de Ortega y Lodeiro, Ana Rubio y Ana Bello, junto con la colaboración de Rey Centolo, Cervezas Alealé, Aguara, Es Bien, Gallegas de Nata, que se estrenan en esta tercera edición, y Cafés Lúa. Además, bueno, hoy celebramos esta tercera edición, pero también celebramos que ya tenemos una comunidad de más de 500 personas que nos seguís y que también estáis hoy aquí. Así que esto es el ejemplo de que este proyecto está muy vivo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ya estábamos emocionadas más después de este aplauso, la verdad. Así, improvisado, que se ha notado mucho además. Bueno, hoy contamos además con Guillermo Womut. Muchísimas gracias por sumarte también a esta iniciativa. Este espacio en el que queremos hablar contigo, como te decíamos, como si estuviéramos tomando algo nosotros tres en una cafetería y que intercambiemos pues, ideas, reflexiones y que también podamos aprender de ti porque creemos que tienes mucho que contarnos, ¿no? A través del diálogo. Para los que no conozcáis a Guillermo, él tiene más de 25 años gestionando festivales internacionales, además es coach especializado en habilidades directivas y comunicación corporativa en empresas como Naturgy, Repsol y Kimac. Permitidme que rompa el hielo y muy al grano con dos preguntas que a mí, personalmente, como persona que trabaja en comunicación corporativa, me interesan mucho. Venimos a hablar de velocidad, de artes, de música, de dar tempo. Y acabo de decir que eres coach y para directivos. Yo me imagino esas vidas súper aceleradas, porque ya está la mía. ¿Cómo impacta todo este conocimiento escénico a la formación empresarial y en concreto en el ámbito de la comunicación? Pues impacta de manera muy rotunda, porque cuando llego a una empresa y les digo cuál es el personaje que están desarrollando de manera más activa, ya empiezan, personaje, ¿de qué estás hablando? Yo hablo desde la seriedad y desde una integridad y una autenticidad. ¿Qué personaje estás hablando? Entonces entramos en lo que es el código. Todos actuamos igual durante todas las etapas de nuestra vida. Soy igual yo en mi casa que en la oficina, que con mis hijos, que cuando estoy jugando al tenis o haciendo surf. No. Y eso cuando ya se acuerda y ya se dice que sí, el impacto empieza por revisar cuál es el personaje que yo no quiero desarrollar durante todo el día y toda la noche y tengo que empezar a dejarlo. Y eso es ubicarlos en artes escénicas, en lo que es la dramaturgia y en cómo reconoces esos personajes, con lo cual impacta porque se me quedan así como este señor que quiere hacer conmigo. Pero bueno, pasa.
Muy acorde, entonces, con todo lo que nos estás contando, viene mi segunda pregunta. ¿Ha habido un cambio de enfoque, de perspectiva en esas vidas que, al menos, como te digo, yo me imagino como frenéticas? ¿Alguna anécdota que nos puedas compartir de esas experiencias de llegar a estos campos? Sí, cuando hago formaciones con todo un equipo, no puedo percatarme de las experiencias que llevan después, pero luego hay un seguimiento de esto. Y sí, hay un ejecutivo que le va muy bien en la vida y es muy rentable su vida, pero sus hijos no lo aguantan. No le va tan bien entonces en la vida. Y la esposa Sí, hay algo que tampoco. falla. Y la perspectiva que adquirió observándose, que eso forma parte de lo que vamos a hablar hoy, de la observación, es que llevaba su personaje de directivo a su casa, y en su casa le decían que era muy aburrido, muy odioso, que el tiempo que él aplicaba en la casa no era acorde con la dinámica de su casa, y mucho menos con adolescentes de 12 y 14 años. Entonces, él sí que me dijo, estoy viendo ese personaje, estoy intentando generar una nueva dramaturgia al respecto y escribir un nuevo guión, a ver si lo puedo desarrollar. Y en eso estamos ahora, en ese proceso. Bueno, pues yo ya me quedo con muchísimas más ganas de seguir escuchándonos, así que vamos a por ese Voces Ocultas, velocidad creativa, cuándo acelerar y cuándo dar tempo. Vivimos corriendo, la velocidad del mundo actual. Este es el primer bloque de preguntas que te vamos a ir lanzando. Ayer tuve la gran suerte de escuchar a Pedro Piqueras en Club Nordés y decía que cuando nada es urgente, lo urgente es la vida. Entonces, para mí es un hecho esta frase, y hoy vamos con el piloto automático en general, y creo que esto podemos compartirlo todos los que estamos en esta sala. Queriendo o no, además, corremos a todos lados, y yo hablo por experiencia, la verdad. ¿Cómo afecta esa velocidad al cuerpo, a la voz y a la forma en que nos comunicamos? Te desdibujas, pierdes entidad, nitidez. La necesidad de comunicarnos es vital para todos. Todos queremos comunicarnos. Desde los tiempos que tenemos registro en las cuevas, nos expresábamos. En la medida en que hemos ido desarrollando una sociedad que tiene diferentes vínculos y diferentes desarrollos culturales, llegamos a decir por qué ahora la necesidad de comunicarse no tiene espacio ni tiempo. Entonces, ¿qué pasa con nuestra voz? ¿La usamos con todo el potencial que tiene? Hemos perdido el cuerpo en la voz. Hablábamos en estos días en los trabajos, es que yo soy visible de aquí para aquí. Trabajo en Teams la mayoría de las horas, con lo cual no soy visible completo. Para mí el lenguaje no verbal no es algo importante. ¿No es importante? Terrible. Entonces, claro, sobre todo que se ve mucho. Se pueden detectar muchísimas partes de la comunicación que no ha sido explícitamente dicha, y hay ahí un texto y toda una dramaturgia y todo un guión que dice mucho también. Y además es enriquecedor. Las manos, los pies. Yo les hago ejercicios para descontextualizar un poco. No puedes hablar moviendo el brazo derecho. Es que no tengo conciencia de que tengo un brazo derecho, tengo conciencia de que tengo manos, pero esas manos están colocadas a un brazo y a un torso. Y el cuello, ¿qué haces con el cuello? ¿Te has notado cómo tienes esto? Y eso es lo que ocurre con la comunicación como la llevamos hoy en día. Nos tensionamos mucho porque está bajo presión. Es una comunicación que tiene presión por todos los lados. Y ahí es donde el título de todo este podcast, de este encuentro, de esta comunidad, tiene mucha validez. Y es, ¿se va el tiempo en qué? ¿Dónde lo estoy invirtiendo? Desde luego en mi comunicación, y en mí no. De esa manera estamos apurados, y el efecto que genera en el cuerpo es el índice de ansiedad en los jóvenes. Yo doy clase en la universidad, y cuando terminan de un examen, cuando tienen 2 o 3 por día, y me apetece llevarlos a casa, no demos clase, chicos, hay una tilita, ven acá, ¿qué ha pasado? No es tan grave, es un parcial, no se te va la vida en ello, no tiene por qué. Es que no entiendes. La escucha se pierde, porque puedes razonar diciendo, es un parcial, ha salido bien en los anteriores, que es
el concepto que ocupa tu ansiedad. Es que no hay una escucha tampoco de lo que el cuerpo te está pidiendo. ¿Por qué no te has ido a jugar algún deporte? Porque no puedo, porque no puedo, porque no. ¿Por qué no puedes? Y ya cuando subimos de historia, de guión, y llegamos a los ejecutivos, y es que la improvisación, que es un tema importante también en la comunicación actual, ocupa un lugar muy grande. Y si vamos a lo que significa improvisación, es hablar sobre algo que se domina. E improvisar constantemente en objetivos laborales genera ansiedad. Porque lo que te preguntas es, esto de multitask, esto de multitarea, ¿puedo con ello? ¿Podré con ello? Y se genera duda. Y no hay nada peor que la duda porque genera inseguridad y una cosa que habita en la vida de la mayoría de las empresas, miedo. Miedo. Estabas hablando de la improvisación y es una palabra también que se utiliza mucho en el mundo del teatro, las artes escénicas, la música. ¿Y tú crees que todas estas disciplinas son el antídoto para frenar un poquito esa vida acelerada de la que estamos hablando, de esa velocidad? Yo creo que el antídoto está en algo mucho más profundo y es casi cultural. Nosotros, Occidente, estamos inmersos en una carrera que no sabemos a dónde nos va a llevar. Pero sí ayuda. Las disciplinas artísticas no son nuevas como antídoto para poder crecer y para poder proyectar mucho de lo que no proyectas en tu cotidianidad. La pintura, la música, otros lenguajes. Porque hay por ejemplo, la música, que es algo que a mí me cautiva mucho y a todos me imagino que nos cautiva. La música tiene un tempo y un lenguaje. Y si tú no respetas ese tempo y ese lenguaje, o desafinamos o no tiene el mismo cometido, inclusive la música atonal, contemporánea y la de ensayo, la que se experimenta, también tiene marcado muy fuertemente eso que acabas de decir, los silencios, las ligaduras. Hay un respeto por ese lenguaje. ¿Qué ocurre con la danza, por ejemplo, o el teatro? Necesitamos tener cuerpo y tener noción de lo que es nuestro cuerpo. ¿Lo dominamos? ¿Lo habitamos? Solo cuando tengo agujetas después de hacer no sé cuántos abdominales, me acuerdo de él. O cuando tus hijos o tu gente más querida te pide, por favor ven, y abrazas y te das cuenta, wow, ¿cuánto tiempo tengo que yo no hago esto? En el teatro o en las artes, normalmente uno tiene que indagar en eso que ocurre aquí, que sientes. Porque la primera pregunta que le haces a un actor cuando está incorporando un personaje es, ¿cómo lo sientes? Cuéntame un poco. En un trabajo nadie te pregunta cómo sientes el objetivo, porque no. Te van a decir, oye, sí, ¿cómo lo sientes? Pero no estaría de más. No estaría de más. ¿Cómo sientes? ¿Cuál es tu intuición, por ejemplo? En las artes la intuición se sigue. En las artes la inspiración, eso que llaman inspiración, no es más que una búsqueda de una expresión que está ahí guardada y que podemos denominar intuición, corazonada, algo que como hoy en día es un poco esotérico hablar de esto, pues se desliga de un ámbito profesional. Por ¿no? supuesto. Entonces, yo lo que ofrezco, por ejemplo, cuando hablo es, comunicar es un arte, porque no lo vivimos como tal. No todo el tiempo, pero hay momentos que hay que hacerlo. Yo cuando he tenido un maestro que quiero mucho, me dijo, cuando estábamos en un máster, y dijo, la comunicación no existe. Y yo digo, wow. Vaya, gracias. Y yo pagando un máster, qué tontería tan grande. Y existen puntos de encuentro, momentos de encuentro, porque siempre tú estás pensando, los calcetines no los enseño, estamos contentos de que venga mucha gente y nos encontramos de repente, pero hay momentos de encuentro en donde sucede ese milagro, como decía él, de comunicación, y ahí es donde surgen muchísimas cosas. Estábamos hablando del tiempo, de esa gestión,
Y yo quería compartir una anécdota, un libro que a mí me ha marcado, que lo he leído en las vacaciones de verano, que es Las 4000 semanas, la gestión de tiempo para mortales. Y muchas veces pensamos, estábamos hablando, ¿no?, de ir tarea tras tarea, corriendo a toda velocidad, que tenemos una vida infinita. Pero si os digo que solo tenemos 4000 semanas y vamos a vivir los 78 años que están marcados, entre comillas, como esperanza de vida, a lo mejor pensáis que 4000 semanas es poco tiempo, ¿no? Entonces, en este libro pues, nos invitaban a reflexionar sobre esos proyectos que nos debemos marcar como proyectos clave en nuestra vida y ir a tope con ellos, ir a tope con nuestra pasión y no pensar en llegar a la meta y luego meternos otra meta, sino disfrutar del camino. Entonces, a mí me parece, lo quise traer aquí porque a mí ese libro me gustó mucho y creo que es una excelente reflexión sobre el tiempo y el tempo. Es que el tiempo, cuando tienes pasión y te entregas a algo, desaparece. Sí, Y siempre dices, "Ah, ¿cómo pasaron 3 horas? ¡Qué horror! ¿Qué es esto? Me tengo que ir". Pero es que es así. Es así. Eso espero que le pase a toda la gente que está en Voces Ocultas. Que se le haga rápido. Ese es uno de nuestros proyectos, ¿no, Lucía, que hemos elegido en nuestra vida y esperemos que todos los que estáis aquí también lo elijáis. Yo creo que es el mayor regalo, ¿no?, el tiempo, cuando se lo regalamos a alguien también. Es un gran regalo. Ahora, cuando hablo de... Si pienso ahora 4000 semanas... 4000 semanas. Me parece poquísimo. ¿Te parece poquísimo? Yo digo, pero wow, 4000 semanas, nada más. yo quiero 10.000 más. Entonces, si cuantificamos todo, fíjate que es un punto interesante. En tu trabajo te obligan a cuantificarlo todo. La estadística es la norma. Las proyecciones están basadas en esas normas, en esas estadísticas y en esa manía de encasillar todo. ¿Cómo no vamos a tener ansiedad? Ya. El único, por eso es que contestando o continuando contestando la pregunta de si las artes son una especie de antídoto, pues sí que lo son. En ese momento no puedes cuantificar ni encasillar lo que ha pasado después de intentar tocar una pieza de piano o aprenderte un texto maravilloso, saber qué te pasa con él y tener el placer de comunicarlo, de decirlo, de actuarlo, de jugar. Los niños, por ejemplo. Los niños cuando juegan son serísimos. Se creen lo que están haciendo. Es una pasada cuando ves un niñito jugando y dices, wow, si yo pudiera seguir jugando así. Para ellos el tiempo no existe. Se concentran en la tarea. Solamente cuando tengo hambre. Las necesidades vitales. Claro. Sí, de hecho, bueno, estábamos hablando ahora del tiempo, de la velocidad, lo unimos a las artes y nos gustaría entrar en el segundo bloque. Hablamos ahora continuamente de la ciencia, de la IA, de la tecnología y qué sitio quedan para las artes. ¿Tú qué crees, Guillermo? ¿Cómo debemos aunar esas dos áreas, disciplinas? Se pueden hacer muy amigas, no hay ningún problema. Yo creo que cuando mi abuela se inventó el avión, para ella era un problema horrible. Y la luz eléctrica también. Y todos estamos sometidos a hallazgos y a tsunamis de avances tecnológicos. Y en este momento la IA nos genera mucho miedo. A mí por lo pronto me lo genera porque evita el pensar. No, en la universidad yo no pienso, vamos cada momentito. Ay, espera un momentito, no pasa nada. Y aquí está. No hubo pensamiento, no hubo proceso de pensamiento. Entonces, al no haber proceso de pensamiento, no hay riqueza interior y hay soledad. Y hay cosas que abruman porque tampoco perdemos la capacidad de discernimiento. Y entonces te sientes solo, te sientes abrumado porque eso te va a suplantar. Y no es verdad, en las artes difícilmente... Por ahora no lo sé, a lo mejor dentro de 40 años sí, pero hoy en día no creo que haya una aplicación que toque a Chopin como lo puede tocar un pianista de verdad que tiene esto, no lo creo. O un cantante que cante un aria y ese día tiene un problema emocional gordísimo y estuvo más emocional que nunca. Y sí, eso te conmueve mucho más. La pieza evoluciona con el canto. Exactamente. Las emociones hacen crecer al arte.
Si nosotros nos conocemos y sabemos dónde están esas emociones y desde qué lugar hablo y convierto la comunicación en ese arte de conocimiento y de ubicar emociones, la IA que se espere, porque siempre el contrato lo vamos a firmar nosotros. Efectivamente. Siempre la decisión es nuestra. Ya cuando nos suplanten, ya para qué vamos a seguir trabajando, dediquémonos al arte y ya está. ¿Y os imagináis un Voces Ocultas liderado por una inteligencia artificial? Porque realmente ahora tenemos muchísimas conversaciones con la inteligencia artificial y nos olvidamos de hablar con la gente que tenemos a nuestro alrededor. A mí me preocupaba el otro día porque preguntas que antes haríamos pues, a la familia, a los amigos, ¿no? Es que ya contacto con la inteligencia artificial directamente, ¿no? Entonces nos estamos olvidando de lo esencial que es para el ser humano relacionarse. A mí me queda claro que no, porque estamos aquí relacionándonos entre todos, generando esta comunidad, pero ¿en qué sentido esas artes y las humanidades nos pueden devolver ese sentido de entendernos como sociedad y fomentar ese pensamiento crítico que buscamos generar en Voces Ocultas y esa creatividad de la que también estamos hablando hoy con la velocidad creativa? Hay una manía por ocuparnos el tiempo. Y los hijos tienen mogollón de actividades extraescolares. Y todo el mundo se pone ahora tengo la semana comprometida, pero me voy a poner a perfeccionar el francés. Y ahora vivimos ocupándonos y ocupándonos y ocupándonos. No sé si es en contrapartida a la IA. Puede ser que de una u otra manera la IA es como trabajo. Yo no conozco a nadie todavía que se haya enamorado de un avatar de esto, pero seguro que los hay. En la película Her. En la película Her, pero no conozco a nadie todavía. No sé si alguno aquí conoce, porque sería interesante hablar de ello. Pero sí que lo que sí conozco es que mientras más IA utilizo, más necesidad tengo de ocuparme. Sí. Porque hay una parte de proceso interior que no tiene espacio, que no tiene tiempo, que no tiene tempo. Y ese tempo es como la quinta de Beethoven. Para papá. Silencio. Para papá. Tienes que procesar el siguiente para papá con el silencio. Todos somos seres que necesitamos procesos. Y la IA nos está quitando esos procesos. Por ende, me ocupo. Me ocupo, no pienso. Me canso. Y no me preocupo. Y no me preocupo. El pensamiento está asociado a preocupación, te va a generar problema. Niña, no piense, niño, quédese tranquilo, vaya a su universidad y no piense. Eso es lo que nos dice la IA. Como herramienta, a mí me parece mega útil. La cantidad de tiempo que te quita, te ahorra. Pero no todo el mundo la utiliza así. Se polarizará el mundo en quienes continúan utilizándola como herramienta y no como papá y mamá, o como sustituto de la comunicación. Ayer o el fin de semana leí una entrevista de Eduard Fernández, el actor, que dijo que él actuaba porque el escenario era su lugar seguro, porque allí siempre le iban a dar la réplica. Eso me dio mucho que pensar porque va inclusive en contra de lo que yo estoy defendiendo y de lo que defendemos aquí. Pero es que necesitamos siempre que nos den la réplica, necesitamos constantemente estar significándonos. Eso es un muy buen punto. El ser humano necesita significación perenne, cotidiana. Yo pienso, y eso me llevó a pensar en Chul Han, no sé si habéis oído hablar de él, es un filósofo coreano, que habla de la reivindicación de la contemplación que genera aburrimiento para potenciar la creatividad. Sí, de hecho, yo también sobre esa anécdota leí en un libro que un profesor americano encomendaba a sus alumnos estar 3 horas delante de una obra, un cuadro, una obra de un artista local. Y al principio para los alumnos era un coñazo, estar 3 horas sin tocar el móvil, sin hablar con nadie, sentados en la misma posición. Pero a raíz de esas 3 horas, en esa posición, empezaban a ver figuras, colores, formas en ese cuadro que no se habían percatado al inicio, ¿no? Entonces, la creatividad a mí me hizo reflexionar de decir, cuando somos más creativos es cuando tenemos tiempo para darnos ese tiempo a nosotros mismos para poder pensar. Y eso era el ejercicio que quería hacer este profesor y los alumnos lo sentían así, al final. En este caso se lo adelantaba Lucía también, que le contaba que entrevistaba a un escultor de acero el otro día para una revista con la que colaboro, 2-3,
Y justamente Lucía me contaba esto y yo le decía, pues tengo la parte práctica. Y es que él me decía que tiene un cuadro en su estudio, en su taller, que es que cada día que lo mira ve cosas diferentes porque se va fijando en cosas diferentes, ¿no? Y que de ahí viene muchísima inspiración. Entonces, relacionado con todo esto, me estaba viniendo otra pregunta que también quería hacer. Nos ocupamos mucho, la IA que nos evita pensar, estamos hablando de que si observamos, aprendemos un montón. ¿Cuánto de las artes pueden promover también ese autoconocimiento propio, no? Las artes, cuando vas a ejecutar un instrumento, o vas a hacer una obra de teatro, o vas a cantar, te obliga a saber cuáles son los recursos disponibles que tienes. Pues yo creo que tengo buena voz, pero si me pongo a cantar, pues a lo mejor no tengo tan buena voz. O yo creo que puedo dar 33 piruetas, igual no, pero si practico y tengo tiempo, disciplina y la constancia, igual lo logro. El confrontarte con tus propias limitaciones ayuda a crecer personalmente. Por eso hacer deporte también es una parte importante, desde no para que te pongan a la presión de que tienes que ganar, no. Es el tiempo dedicado con disciplina para conocer cómo se logra eso. Entonces, en un personaje, si tú tienes entre manos a un personaje, tienes que saber de dónde viene el pasado de ese personaje. ¿Cuál es su familia? ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Cuál es la sociedad en la que vive? El presente y cuál es el objetivo de ese personaje. Con lo cual hay un abanico mucho más amplio para poder saber cómo yo, que tengo todo una fisonomía y un pensamiento completamente diferente a ese señor o a ese personaje, puedo incorporarlo y hacer mi versión. Porque es imposible que todos hagamos el mismo Hamlet o que todos hagamos el mismo Romeo. No, todos somos diferentes, todos los que estamos aquí, pero tenemos algo que aportar al respecto. A mí me parece alucinante cuando uno sube a un escenario y de repente dice, todas las funciones son diferentes. Y he dicho el mismo texto. Y es verdad, todas las funciones son diferentes. ¿Por qué? Por la audiencia. Porque tú entregas a esa gente ese cuadro que está siendo visto constantemente por gente diferente, genera un vínculo. Y ese vínculo influye en tu entrega y en tu conocimiento personal. Cada vez que sales de una función dices, no puedo más con que la gente se ría en ese momento. ¿Por qué no puedes más? ¿Qué te pasa con eso? A mí me pasó una vez, y esto, pues sí, no me habían avisado, salgo al escenario, digo una cosa y empiezo a escuchar un colectivo importante que había en la sala de sordos. Y claro, ¿cómo emitían ese sonido? No sé, yo no pude seguir porque escuchaba sonidos que yo no estoy acostumbrado. La sorpresa. ¿Cómo reaccionas ante la sorpresa? Ante lo que no tienes previsto. Eso constantemente pasa cuando haces función. Tú estás acostumbrado a hacer una función en un espacio como este, pero de repente hay que ir de bolo a Cuenca y el espacio es 16.000 veces mayor. Claro, te tienes que pero reubicar. tienes que adaptarte, ubicar y proyectar el triple. Esa versatilidad de confrontación de tus recursos con el medio ambiente, yo creo que ayuda un montón a todo esto que estamos hablando. Y lo he comprobado, no sé qué. Antes nos dabas pie cuando entonabas a Beethoven. Al siguiente bloque. Uy, vaya morro que tengo yo de entonar a Beethoven, pero bueno, perdonad por Tenemos ahora un breve bloque de preguntas para hablar de tempo de la música y la importancia de las pausas. Es que lo adelantaste claramente con el ejemplo que hacías, ¿no? Si hablamos de música, el tempo es el que da sentido al ritmo musical. Es que lo hiciste aparte muy claro. Igual hay que repetirlo ahora con la pregunta. El tempo hay que respetarlo, incluidos los silencios, las pausas. ¿Cuánto nos enseña la música sobre cómo deberíamos vivir y comunicarnos? O sea, es que diste antes una pequeña pincelada, pero me gustaría que lo desarrolles un poco más. Una orquesta sinfónica. Todos los instrumentos ejecutan líneas diferentes y sin embargo hay una armonía maravillosa. Lo que pasa es que cada uno de esos instrumentos entran en el momento que deben entrar. Hay una
coreografía de sonidos, que son los que conforman eso que recibimos, que es música. Si tú te saltas eso porque empiezas a ser solista, no quiero trabajar en una orquesta, yo quiero hacer solo. Pasa mucho también. No soporto eso porque yo quiero hacer mi versión de el número 2 de Rachmaninoff. Pues tócalo solo, sin orquesta. Pero por lo general son momentos de necesidad de soledad. Pero una orquesta o es un equipo de trabajo, y ahí es donde tenemos que resaltar lo que las artes ayudan también, y es esa necesidad de respetar lo que tú haces, lo que haces tú y lo que yo hago para poder transmitir con ciertas reglas algo. Y la música lo hace. Entonces, por ejemplo, hay gente más virtuosa que otra. En una orquesta, el muy virtuoso tiñe a los no virtuosos. Eso es maravilloso porque se crece en equipo. Y bienvenido. Tenemos una última incorporación de última hora. No sé si la pregunta respecto de la música. A mí la música me parece que la utilizamos todos los días, la sentimos. ¿Hay alguien que no escuche música todos los días aquí? Yo dificulto cuando doy clases en la universidad. ¿Tú estudias con música? Y me dicen, sí, la mayoría. Muy mal, porque ni estás estudiando ni estás escuchando la música. Y me dijo, no, no es verdad. Escucho la música y estudio. Y me puse yo en mi casa a practicarlo. Y digo, esto tiene que ser verdad porque lo hacen. Y bueno, lo logré y es verdad, sí se puede. Se puede estudiar y se puede escuchar. ¿Y te funcionó? Música. Me funcionó ¿Sí? A la perfección. En mi caso, Depende no. de la música. En mi caso, no. Depende de la música. Hay música que es perfecta, que me acompaña, y otra que es tan invasiva, pero no es así la naturaleza también. Hay días maravillosos de sol, pero hay otros días que son tan soleados que dices, por favor, indoors. Totalmente. Y estábamos hablando eso de la música, de los silencios, del tempo. Cuando no respetamos esos silencios, ese tempo, esos momentos de pausa, ¿qué pasa en nuestra vida personal y profesional? ¿Qué crees cómo puede esto afectar pues eso, a nuestro entorno, a nuestra salud, a nuestras amistades, esta falta de respeto al tempo? Que nos volvemos más solos. Nos volvemos más solos. Claro, si yo no te escucho, y hablo de escucharte, y de escucharla, y escuchar en todo lo que habla, me alejo, porque tu capacidad de percibir se pierde o se reduce. Y eso es mucho de los conflictos que hay hoy en día, porque es que no me dijiste, pero tengo que decirte todos los días cuando me levanto de la silla que me duele mucho la espalda. Si me levanto con dificultad, ¿no puedes darte cuenta de eso? Entonces, hay toda una dramaturgia que tiene que ver con la escucha y con el respeto por lo que todo el otro emite o la otra emite, ¿me entiendes? No sé si me explico, a lo mejor me enrollo un poco, pero es el silencio, es la carencia de ruido o la ausencia de ruido. Pero permite escuchar también Claro. el silencio, claro. Claro. Y el silencio, por eso hoy en día hay tanta manía con la meditación. Pues sí, ojalá todo el mundo le dé por allí, para lograr callar esto. Esa IA que tenemos metido aquí también ahora. Total. Estábamos hablando eso del tempo, de la música, de la comunicación, y todo esto me lleva pues al entorno actual, donde parece que cada uno pues eso, va a lo suyo corriendo de un lado para otro y mira a sí mismo y no mira a los demás. ¿Cómo podemos recuperar la comunicación real, la del cuerpo, la de la mirada, la de escucharnos de forma activa, no decir que te estoy escuchando, no. ¿Cómo podemos hacerlo? Con silencios, Con por silencios. ejemplo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, tú sabes que yo ayer fui al cine y me encontré... Y no te di tiempo que me contaras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Espera que responda. Silencio. Bien, estoy hoy con calor. Me gusta el día de hoy. Qué bueno. A propósito del día de hoy, mira qué lindo está el atardecer. Callaos la boca a ver qué pasa. Es otro guión. Bueno, aquí tenemos una sala repleta de silencio, ¿eh? La gente está escuchando activamente. Bueno, y uno de los pilares de Voces Ocultas, como decíamos antes, es promover esa comunidad. Y yo creo que desde las artes, el teatro, la música, tienen mucho que aportarnos, ¿no? Sobre todo es esa parte de la colaboración, trabajar en grupo, poner en común composiciones, ¿no? Por encima de ese individualismo que quizás creo que es el que estamos fomentando a día de hoy en la sociedad. Y a día de hoy yo creo que le tenemos que poner pues, esa prioridad. Nosotros lo estamos viendo, pues, repito, ¿no? Con esta comunidad maravillosa que estamos generando en Voces Ocultas y que nos reporta tanto y que nos confirma, creo, que había esa necesidad de estos espacios en los que generar una conversación interesante en la que nos apetezca estar con la oreja puesta en escucha activa y en silencio, dedicarnos este ratito, ¿no? a reflexionar cada uno para nosotros mismos, a la par que alguien nos invita, ¿no? En este caso tú, Guillermo, a ir haciendo un poquito de mella, ¿no? en esos pensamientos. O sea que muchísimas gracias por todo lo que nos estás compartiendo. Hay una palabra que me viene se tiene desde chiquito, que es la curiosidad. Cuando uno está en un equipo de teatro, por ejemplo, viene el escenógrafo que va a aportar su diseño a la escenografía, o el iluminador, o el músico que también trae su partitura acorde con esto. Y uno tiene mucha curiosidad por saber cuál es la música que te va a acompañar durante un año de gira. Claro. Porque me va a afectar. Y el vestuario, ese es el peor momento porque tú nunca te sientes a gusto con lo que te diseñan. Pero si no es para ti, es que no es para ti, es para el personaje que estás representando. Y uno siempre se pone estamos en la era todavía del yo. Y eso es una época adolescente. Yo, y otra vez yo. Pero no tenemos curiosidad por saber qué es lo que haces. Y eso, cuando tenemos curiosidad y la satisfacemos, eso genera vínculo. Esto que hay ahora, calladitos, nosotros hablando mogollón, y después dirán ellos que después pesados hablarán que son, ellos. Pero esto genera vínculo, porque hay un interés común. Efectivamente. Entonces, yo creo que esto también es arte, el arte de conversar, de promover, de callar, y después de reflexionar y decir, ¿me funciona, me sirve o no? Claro, lo comentábamos al inicio, el propósito de Voces Ocultas es, oye, estamos aquí compartiendo ciertos mensajes, pensamientos, la idea es que esto pues calle en la mente de cada uno de nosotros y que lo podamos llevar a nuestra vida o lo podamos madurar, lo podemos masticar, etcétera, etcétera. Ese es nuestro objetivo. Estábamos hablando de la comunidad, estábamos hablando del contrario, ¿no? Del individualismo y es algo que salió también la primera reflexión, la primera charla de Voces Ocultas, la parte de comunidad y esa anécdota de que dos personas que no se conocían descubrieron que eran vecinas. Luego preguntaremos si esa asociación de vecinos fue adelante, si hay alguna por aquí que nos puede confirmar. Sí, y la verdad es que fue algo que a mí sí que me hizo mella, ¿no? Yo lo pensé y lo reflexioné y dije, si yo antes, cuando era pequeña, yo me quedaba con mis vecinas, mis padres se iban a trabajar y me dejaban con las vecinas eran parte de mi familia y yo de la familia de las vecinas y yo ahora no conozco a mis vecinos, no los conozco. Ahora los voy a conocer porque me voy a comprar un piso y estamos haciendo la comunidad y no nos queda más narices, pero es algo que porque antes sí y ahora no. Esa es una buena pregunta porque yo creo que se nos llenó el cuerpo de miedo y no sabes, tú consideras ya, predeterminas que el vecino hay que tener cuidado con él. Sí. ¿Y por qué hay que tener cuidado con el vecino? ¿El vecino tiene que tener cuidado contigo? Con el freno puesto, ¿no? Entonces es constantemente juzgar, prejuzgar. Vivimos prejuzgando. Cuidado, que ahí viene alguien yo qué sé, vestido de negro, tiene la sudadera puesta aquí, matón. Tiene frío en la cabeza. Pero es que... Comunicación no verbal. Por ejemplo, no, pero es que de todas maneras, ¿habrá razón para haber adquirido esa paranoia? Para poder
rechazar lo desconocido. Hemos perdido curiosidad. Antes éramos muy cotillas para saber cómo vivía el vecino y eso generaba vínculo. Que ahora tenemos las redes sociales y cotilleamos por ahí. Ajá, Ajá. has dado por el Esto es clavo. otro Voces Ocultas. Eso es. Pues es que de esa manera nos aburrimos ahora. Y tú dices, pasas rato ahí y te cansas. Porque te cansa, el cerebro se te cansa. En cambio, si tú ves el atardecer, tiene un tiempo. Y terminas, ¡guau! La voy a llamar. No sé, hay otra energía, otro olor. La red social no huele, se escucha mal. Está aquí chiquito. No sé si me entendéis esto. Es como, nos hemos metido como los caballos, nos pusimos gringola. No vecino, no arte. Visión no, túnel. Es Sí. túnel. Así. Y si nos sorprendemos, qué bien. Y si hay algo que te asusta, defiéndete, pero vive. Se me ocurrió eso. Pero va muy alineado con la siguiente y última reflexión que tengo para ti, Guillermo. Bueno, y para todos también, ¿no? Tras todo lo que hemos hablado, teníamos presente o éramos conscientes de todo lo que el arte y la música nos pueden aportar, ¿no? Como individuos, pero también como comunidad. Esta la dejo así un poco al aire para que cada uno reflexione. Pero se me plantea una última cuestión que sí que me gustaría que compartas con nosotros y es, ¿cómo crees que seríamos como sociedad si tuviéramos un contacto más directo y desde siempre con las artes, con las humanidades, con el teatro, la música, sobre todo desde esta perspectiva pues, comunicativa, ¿no? Que también estamos diciendo que se está perdiendo? Seríamos una sociedad mucho más tolerante. Básicamente más tolerante. Nos sacan de quicio muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Y nos hemos puesto muy delicados en un montón de cosas. Nos molestan los que venden en la calle, nos molestan los negritos, nos molestan los chinos, nos molestan los raperos. ¿Todo te molesta? Bueno, ahora también nos molesta a los amigos, los familiares. O sea, todo, la todo Navidad, lo que... nos molesta la Navidad, nos molesta todo. Todo. Entonces llega un momento, pero tampoco te relacionas con quien quieres. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tú lo dijiste ahora, coge cuáles son tus 4 planes, 4 objetivos. Cuida a la gente que quieres. Eso yo se lo digo a todos mis alumnos. ¿Cuánta gente quieres? De verdad. A veces hay gente que dice 75. Pues qué guay. Yo, lamentablemente, a lo mejor así no llego sino a 12, a 10. Pero los tengo que cuidar como mi gran tesoro. Y cuídate tú. Yo hay ese tipo de cosas cuando digo en la mañana y lo digo en las empresas, ¿cómo se vio usted en el espejo? Hay gente que dice, pues muy guapo. Y yo estaba preciosa o tenía unas ojeras horribles. No, ¿has ido un poquito más allá? ¿Te has visto de verdad lo que había? ¿Desde qué lugar te vas a ir a trabajar? O llegaste, pusiste la radio, te pusiste los cascos y no te enteraste de ni siquiera cómo estás. El piloto automático. Bueno, lo hablábamos justo antes de empezar esta conversación, pues eso, ¿desde qué posición vas a asumir pues el día o la tarea que tienes que hacer o el evento al que tienes que ir, ¿no? ¿Vas a ir pues obligado, vas a ir porque quieres? O sea, ¿desde qué posición, no? Lo vas a ver. Yo creo que habrá muchas reflexiones del público, o eso espero, porque ya les va a ir tocando. Yo hace unos días sí que leía que reflexionar sobre lo que nos rodea es fundamental, ¿no? Y es un poco también lo que está saliendo en conversación. En una época en la que predomina la productividad y vivimos con tanta prisa, solemos olvidarlo. Y al mismo tiempo mirar hacia adentro, reconocer quiénes somos, ¿no? Lo estabas también comentando tú, darnos cuenta de lo que hemos cambiado, pensar cuál será nuestro siguiente paso, resulta esencial para vivir de acuerdo con lo que realmente queremos. No puedo citar la fuente, no me la pidáis porque no me acuerdo. Solo sé que hice captura de pantalla. Pero creo que resume bastante bien y me lo esperaba porque había hablado con Guillermo antes preparando esta conversación y sabía que iba a venir muy, muy al hilo. Así que quería compartirla también con vosotros, con todo lo que ha sucedido hoy aquí. Todas las personas que estamos aquí, las que escuchen el podcast, lo que me alegra es que habrán parado un ratito, ¿no? Se habrán dedicado este espacio. Me consta que hay gente que hasta nos pone en pantalla grande en casa, lo cual ya da un poco de vértigo, pero se agradece porque es que estamos logrando, ¿no? El objetivo de Voces Ocultas y no podemos hacer otra cosa que dar las gracias, que lo volvemos a repetir al final de nuevo porque no podemos dejar de agradecer todo este calor que nos dais todos
los ponentes que invitamos, las personas que nos acompañan, los colaboradores, y es que este proyecto se ha convertido en algo muy rápido, que aquí sí que la velocidad ha venido bien, ¿no? Bienvenida. Pero ha sido muy orgánica también, Sí, ¿no? No lo hemos hecho forzado. Entonces, pues sin más, ahora le toca al público contarnos un poco cómo lo ven ellos, qué consideran, ¿no?, de la velocidad creativa, reflexiones que queráis sacar a colación, cualquier pregunta mayor es para Guillermo, que también está preparado para contestar, pero por favor no os olvidéis de coger el micro para que quede grabado y que la gente que nos escuche en el podcast pues también pueda tener vuestra versión de lo que ha sucedido en Voces Ocultas. Así que bueno, levantamos manos. Espera, que ya hay una. Bueno, es que Ahí aquí es raro el que ya no está levantando antes de que tengamos el micro preparado. Yo es que ya conozco a Gutiérrez y lo tenía ya ahí afilado. Me gustaría saber, porque hemos dado varias pinceladas de recetas, entre comillas, ¿no?, de cómo el ejercicio es de introspección, ¿no? Cómo focalizarse en ser mejor, en bueno, autoconocimiento. Entonces, silencios, sin duda, o sea, tener silencios, aburrirse un poco, conocerse a uno mismo mediante parones, ejercicio, música, artes escénicas, tener curiosidad. ¿Algo más? Muchísimo más. Yo en ese aspecto soy un poco sastre a medida. Todos tenemos necesidades diferentes. Todos tenemos backgrounds diferentes. Y yo creo que en la medida en que te des tiempo para ti y te respondas quién soy, dónde estoy y desde qué lugar hablo. Si tú, ya te digo, hay muchas más. Si logramos darnos esas breves respuestas y antes de, por lo pronto, acometer una gran aventura, como poder ir a la oficina, por ejemplo, eso me parece una gran aventura, o cualquier meta que tengas, ¿desde qué lugar lo haces? Y ser honesta contigo misma. Eso para mí es vital. Porque si no eres honesta con los demás, la honestidad personal se traduce en honestidad con los demás. Yo creo en esto, pero esto ya es un gran taller y el crecimiento personal no para, no debe parar, porque no somos iguales todos los días y después de una experiencia como esta cambiamos y después de un divorcio también y después de muchas cosas hay metamorfosis que tienes como que reconocerte otra vez, que no resetear, que esa palabra la detesto cuando se utiliza respecto de lo que somos nosotros. Resetea la cabeza. No, por Dios, que no lo haga. Va a volver al inicio. ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Qué horror! Es que hay hoy en día tanto libro de autoayuda que lo primero que te dicen es resetea tu mente, que yo digo, pero que no tienen ni idea de lo que es resetear ni lo que es una mente. Entonces, por lo pronto, mi respuesta es esa. Muchas más, pero sé honesta contigo y respóndete quién eres respecto de a dónde vas, dónde estás y desde qué lugar hablas. Y eso muchas veces durante toda tu vida. Es imprescindible. Sí. Genial. Día a día, entiendo, ¿no? Esto Sí, No, pues pues miramos es al un espejo. diálogo. vacaciones, 15 días, no me pregunté quién soy, pues lo Pero tienes para claro, cargar pero pilas, no para de vez en resetear. cuando hay que afinar el asunto. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, reflexión. Por allí tenemos otra. Pues la verdad, Guillermo, que yo creo que nos has dado muchísimo para pensar, ¿eh? Sí, muchísimas Madre claves. mía, sí que Gracias tenemos a vosotras. deberes. Pero bueno, vamos a escuchar ahí la Hola, reflexión. yo quería compartir una reflexión que recordé cuando hablabas de la improvisación, y es que hace poco escuché un estudio que hablaba de que la gente joven, las nuevas generaciones, no cogen el teléfono, algo que yo he constatado con mis hijos, que les llamo y no me contestan, que luego te mandan un mensaje al minuto diciendo ¿qué quieres? Entonces, la razón que daba este estudio era que tienen miedo a que alguien por teléfono les pida una respuesta a la que no sepan contestar. O sea, tienen miedo a improvisar, a eso, a tener que responder algo que no sepan. Pero además hablaban no solo de adolescentes como mis hijos, sino gente que ya está empezando en el mercado laboral. Entonces, quería compartir eso, que a mí ese estudio me dio un poco de vértigo, ¿no? De decir, ¿dónde vamos? Y las nuevas generaciones, ¿cómo van a
no se puede responder solo por un mensaje, prefieren contestar por Teams, prefieren responder por teléfono al cara a cara, ¿no? Que es lo que se está perdiendo un poco. Es una reflexión que comparto como inquietante también, porque yo cuando doy clase a los jóvenes, la vulnerabilidad que tienen respecto de lo que es algo que no controlan, yo no controlo ni siquiera el hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy tu profesor. O soy tu padre, que ya es algo realmente fácil. Hola, papá, ¿ya? ¿No? Entonces, yo tengo sobrinos, no tengo hijos, pero son como mis hijos, los crié. Y llegó un momento en que a veces me agoto y tengo que decirlo. Estoy agotado de tu manera de comunicar, yo tengo otra. ¿Podemos encontrarnos, por favor? No puedo más con los mensajitos, no tengo esa velocidad. Yo soy más de esto. Y luego, la necesidad de controlar, eso es una manera de controlar, los convierte en vulnerables, porque yo lo que les digo en la universidad, si el jefe te llama, atiéndelo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si tienes un problema muy, muy urgente, te van a llamar por teléfono o vas a tener que confrontar. Hay cosas que no podemos controlar. Y nos han hecho una sociedad un poco cobarde en ese sentido. Todo lo tenemos que tener ordenadito, controladito. Y cuando se sale de la norma, vamos al psicólogo porque hay que tomar Lexatin. Entonces, comparto tu inquietud. Yo también la comparto y yo creo que esa vida tan sumamente controlada deja muchas cosas fuera, ¿no?, de las oportunidades para vivir. Poco realmente. margen a la creatividad y a Sí. esa improvisación que comentaba. Yo también es una inquietud, una crítica, un comentario, ¿no? Lo que hablábamos del individualismo, ¿no? No sé si es porque ahora scrolleamos más y antes cotilleábamos, ¿no? O porque ahora tenemos miedo a involucrarnos, ¿no? Es decir, prefiero pensar en mí y no voy a, oye, ¿qué tal estás, Leti? ¿Qué tal, Guillermo? Lo que decíamos, ¿no? Es decir, la gente que nos dedicamos a la comunicación y que nos gusta la comunicación, nos gusta saber y pues un simple WhatsApp, oye, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muchas veces la comunicación no verbal, cuando yo te mando un WhatsApp y veo tu respuesta, pasa algo. Oye, ¿todo bien? Eso ahora cada vez se da menos. ¿Pero por qué? Porque no me voy a involucrar, es que a lo mejor Leti me pide algo. Entonces, paso. Me voy a las redes sociales, cuelgo algo en Instagram, en LinkedIn. Entonces, yo personalmente creo que por eso se está tendiendo cada vez más a eso, ¿no? No me involucro, voy más a lo individual y no vaya a ser que me pidan algo. Y es lo que decía ella, es decir, ahora tendemos más a me comunico contigo por Teams cuando te tengo enfrente. ¿Perdona? El hola, buenos días, es decir, pues estás en una cafetería, o sea, hay una persona que está trabajando. Es decir, hemos dejado el persona y el individuo y ahora vamos pues a lo que vamos. Entonces, creo que al final estamos perdiendo muchísimo y sobre todo, tú tienes sobrinos, yo tengo una hija, yo no quiero dejarle eso, ¿no? Entonces, nos está costando mucho los que pensamos así, que era lo que le decía Leti al principio, ¿no? Cuando el primer día, esto es muy raro encontrarlo, ¿no? O sea, la gente que se involucre, que quiera comunicarse, que quiera involucrarse de forma altruista, echarte una mano de forma... Oye, pues yo qué sé, ¿qué necesitas? Que no te voy a pedir piso, es decir, que me pagues la hipoteca, ¿no? Es decir, es hoy por ti, mañana por mí. Y además tenemos 2 orejas para escuchar y una boca para hablar. O sea, hay que escuchar más que hablar. Entonces, bueno, Pero sabes que aquí, en Coruña, yo tengo 2 años recién que vivo aquí, mi pareja y yo, y de repente dijimos, ¿y si somos casposos, qué pasa? E invitamos a comer a los vecinos. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Tocamos la puerta, cómo fue la como reacción? en la película, dicen, ahí vienen los pesados estos, tocamos la Como puerta. la peli americana con... Igualita, no sé, pero yo sudaba de la vergüenza de lo que estamos haciendo, por favor. Te voy a decir una cosa, somos 3
es un rellano que tiene 3 puertas. Sí. Los de allá tienen una finca y tengo unos calabacines y unos aguacate y unas cosas. Fíjate. Yo le enseño lectura al niñito que tiene los de en medio. Los de en medio nos invitan a una tarta que hace la suegra de ellos. Es lo máximo. O sea que hay que ser casposo a veces. Hay que ser antiguo. Lo que te enseñó tu abuela y tu mamá, ponlo en práctica, Sí. que se agradece. Es que yo estoy alucinado. Tengo los mejores vecinos del mundo y ojalá lo escuchen en el podcast. Es que nos amamos. Es verdad. Se lo tienes que pasar el podcast. Sí, total, es verdad. Yo los adoro. Pero fue porque nos atrevimos. Hola, ¿qué Sí. tal? Aquí estamos los que nos acabamos de mudar. Vencer ese miedo, ¿no? Pero De lo Hay que dirán. romper el hielo. Hay que romper el hielo, hay que atreverse. Y si te dicen que eres el cursi, el ridículo que más te da, ya tenemos una edad en donde eso tiene que resbalarte un poco. Se mudaron unos ridículos, pues sí, a mucha honra. Y ya está. Es un poco que te importe poco lo que piense el otro. Si no te quedas toda la vida, oye, y si los hubiéramos invitado a comer. Claro, Y con el sí. run run, pero después el bienestar que a ti te genera, ¿no? Claro, Estar pero es que arropado, ¿no? Ya te digo, los gazpachos que hicimos en verano con la verdura de tío. Es una pasada. Es una pasada. Sí, sí, Así que a romper el hielo. Sí, no, yo lo rompo. El problema que muchas veces te das cuenta que lo que dices tú, ¿no? Es decir, tú rompes el hielo y vas, pero muchas veces te das puertas, el no. Y claro, tienes 48, te da igual, porque yo no tengo, ya llega un punto en el que pierdes la vergüenza ya, ¿sabes? Es decir, con educación se va a todos los sitios y se habla con quien sea, pero que a veces te frustra, ¿no? Es decir, ¿cómo gestionas eso, ¿no? O sea, yo voy y yo te saludo, y yo voy y te trato, y yo voy y, oye, te echo una mano, y yo... Pero es que ves que hay un tanto por ciento muy elevado que no es así, ¿no? Es decir, que como que rechazan eso, ¿no? E incluso estás en el trabajo comiendo y ¿qué tal? Y al final dices tú, es que están scrolleando, dices tú. Es que ahora tiras una bomba fétida y no se enteran. O sea, o dices tú que hay fuego y no se enteran. O sea, están ahí y claro, eso se está perdiendo. O sea, se está perdiendo un montón la comunicación y te da rabia por lo que viene detrás, que es lo que comentaba la compañera. Es decir, las generaciones que vienen ahora es que no van a saber comunicarse, es decir, es una era muy digital y lo digital y lo analógico puede convivir perfectamente. O sea, yo puedo tener una comunicación digital y una comunicación no digital. Entonces, creo que se debería de potenciar mucho más en todos los ámbitos esa comunicación. Sobre todo en empresas, en ámbitos escolares, todo eso sobre todo por un futuro, ¿no? Pues hagámoslo todos. Sí. Yo creo que el cambio empieza por uno mismo. Claro. También. Claro. ¿Tenemos alguna reflexión más, alguna pregunta antes de cerrar? Porque yo creo que ya estamos fuera de Sí. tiempo. Tiempo Así es que... Bueno, hemos cumplido bastante bien, ajustado ¿no? a esta horita. Bueno, pues entonces tenemos un minuto. Si alguien quiere reflexionar, os doy 30 segundillos por si surge una última, pero bueno, me sumo completamente a lo que estaba comentando Alejandra. Yo creo que nos tenemos que quedar con que hay que convivir, ¿no? Las nuevas generaciones, los más seniors también, inteligencia artificial, nuevas tecnologías, pero también pues con esa parte analógica, esa comunidad de vecinos, generar, ¿no? el trato cara a cara. Y bueno, como os decía, no podemos terminar sin volver a agradeceros todo este calor, todo este cariño que se respira en esta sala, lo sentimos, lo percibimos. Espero que a ti también te haya llegado, Guillermo. Ha sido un lujazo poder compartir contigo este ratito con todos vosotros y que estamos ya cocinando la siguiente edición de Voces Ocultas, así que estad atentos y esperamos veros muy pronto. Muchísimas gracias. Gracias.